Hola y bienvenidos a este tercer capítulo del módulo 3. Soy Susana del Pozo y juntos vamos a abordar la tecnología LIDAR y más concretamente su versión aerotransportada como estrategia fundamental para el estudio y observación de la Tierra y sus recursos. ¿Qué es la tecnología LIDAR? Pues LIDAR se corresponde con el acrónimo Light Detection and Ranging y se trata de una tecnología que hace uso del sensor láser escáner para medir distancias mediante la emisión y recepción de pulsos láser. Estos sensores emiten ondas electromagnéticas dentro del rango entre el visible verde y el infrarrojo medio. Y lo que ocurre es que una vez emitidas, las ondas chocan contra las superficies y elementos existentes, volviendo de regreso al láser donde son registradas. Al tratarse de una tecnología activa, es decir, que emite su propia fuente de energía, se puede trabajar con ella tanto de forma diurna como nocturna. En cuanto a sus comienzos, cabe destacar que aunque esta tecnología comenzó a desarrollarse en los años 70 por la Agencia Espacial Estadounidense, no tuvo éxito hasta prácticamente los años 90. El motivo no fue otro que su elevado coste y limitaciones tecnológicas de la época. Por lo que no fue hasta la entrada de los sistemas de navegación, los sistemas inerciales y los relojes de alta precisión que comenzó verdaderamente a desarrollarse. Cabe hacer un inciso y es que fijaos que hasta hace prácticamente 20 años, en 1996, únicamente existía una compañía operadora de LIDAR. Afortunadamente, en la actualidad contamos con más de 40 empresas que ofrecen estos sistemas con distintas prestaciones y que permiten adaptarse a distintos ámbitos de aplicación. Decir que como tendencia futura, las mejoras que caben esperar en esta tecnología van enfocadas tanto a mejoras hardware como software, de tal forma que dichas mejoras permitan adquirir mayor cantidad de información de mayor calidad y en menos tiempo, por lo que, por tanto, van enfocadas también a aligerar los equipos, así como a conseguir la hibridación de esta tecnología junto a otras complementarias para conseguir estandarizar tareas de procesamiento. En cuanto a la proliferación de los sistemas LIDAR, en la actualidad, y atendiendo a su uso, cabe indicar que existen una gran variedad de ellos y que pueden emplearse tanto a nivel terrestre, como vemos en la diapositiva, ya sea de forma estática o en movimiento, tanto como de forma aérea. Como ya hemos anticipado, este curso abordará el uso de datos procedentes de sistemas LIDAR aéreos y más concretamente los embarcados en aviones. En cuanto a los motivos de esta elección, el principal de ellos es el punto de vista alcanzado. Por otro lado, está el hecho de que, al estar embarcado en este tipo de plataformas, es posible adquirir gran cantidad de datos sobre extensiones muy grandes del terreno y en poco tiempo. Finalmente, decir que se trata de una fuente de datos que en la mayoría de los países es gratuita y que para el caso concreto de España podemos acceder y descargar este tipo de datos desde el centro de descargas del IGN. Atendiendo a su principio de funcionamiento y medición, esta tecnología puede dividirse en LIDAR de tiempo de vuelo y LIDAR de diferencia de fase. Deciros que los de tiempo de vuelo son los de uso más extendido y los cuales calculan la distancia en función del tiempo que tarda la señal láser en ir hasta el objeto y volver de regreso. Por su parte, los LIDAR de diferencia de fase derivan la distancia al objeto tras analizar el desfase inducido en la onda de regreso con respecto a la onda de salida. Para ampliar un poco el funcionamiento y comprender las fuentes de error de esta tecnología, vamos a ver los componentes principales de estos sistemas. Esta tecnología en su modalidad aérea es una tecnología dependiente, ya que al estar embarcada en una plataforma aérea móvil requiere de sensores adicionales al emisor y receptor que permitan interpretar tanto la trayectoria seguida por el avión como su posición exacta. Por lo tanto, se requiere de un sistema de navegación GNSS y un sistema inercial INS para conocer la posición y orientación del avión y saber así el ángulo de salida y retorno de la señal láser. Deciros que la forma de direccionar la señal se realiza mediante un espejo que, como veis en la diapositiva puede ser tanto rotatorio como oscilatorio y que los resultados de la adquisición son las conocidas nubes de puntos, que no son otra cosa que puntos con coordenadas tridimensionales X y Z del terreno sobre el que se realiza el vuelo. A la hora de trabajar con los datos LIDAR debemos conocer su precisión y el error que cabe esperar de las coordenadas X y Z calculadas. El error total es la integración de los errores debidos a la IMU, al propio LIDAR y al GPS.
Bajo 3 grados de deflexión o cobertura supuestos, como veis en la diapositiva, de 0, 15 y 30 grados, supuesta también una altura de vuelo aproximadamente de 500 metros, vemos que los errores son los que se señalan en la vertical y de los cuales se sacan las siguientes conclusiones. Podemos decir que los LiDAR tienen mayor precisión en altimetría, es decir, en el cálculo de la coordenada Z. Por el contrario, tienen menos precisión en planimetría, es decir, coordenadas X e Y. En cuanto al error Z, decir que prácticamente es independiente a la altura de vuelo. Por lo tanto, depende únicamente del error GPS. Además de estos errores, es importante saber el comportamiento de la señal de retorno en función de las características que tiene la superficie escaneada. Así, en el caso de superficies sólidas, el rayo se suele reflejar de forma instantánea sin problemas, salvo alguna excepción, como cuando interacciona con superficies que tienen una gran absorción de radiación. Son el caso de superficies tipo pizarra o algunos alquitranes. Todo lo contrario ocurre con el agua. El rayo se transmite por el agua llegando hasta el fondo, donde a continuación vuelve a reflejarse. Este hecho hace que en muchas ocasiones las señales se pierdan. Finalmente, para el caso de la vegetación, se suelen registrar varias señales de retorno. Este hecho se produce porque son superficies que no son completamente sólidas, ya que a medida que la radiación láser va atravesando la copa, las ramas, etc., va devolviendo distintas señales de retorno al láser. Aquí podéis ver la explicación de lo que acabamos de comentar. Esta gráfica representa lo que reflejan distintos materiales en función de la longitud de onda. Suponiendo un LiDAR trabajando en el infrarrojo cercano, que es esa franja que tenemos visible, se puede ver cómo las superficies reflejan más o menos dependiendo de qué tipo de superficie sea. Existen, deciros, tablas que pueden ser consultadas con esta información al respecto. En cuanto a la metodología de procesamiento de datos LiDAR estandarizada, cabe comentar que existen principalmente 5 fases. La primera de ellas es la georreferenciación, y es en la fase en la que los puntos correspondientes a varias pasadas del vuelo se alinean y conforman un único modelo. La segunda se corresponde con el filtrado y depuración de la nube de puntos ya georreferenciada, y en esta fase, como veis en la imagen, se pueden separar los puntos correspondientes al terreno con respecto al resto de puntos. Una tercera fase se procede a clasificar la nube de puntos filtrada. En este proceso se diferencian los elementos de interés para cada caso, por ejemplo, líneas eléctricas, vegetación, tejados, mediante algoritmos, y deciros que el más extendido es el algoritmo Region Growing, que es un algoritmo que permite agrupar puntos en función de la conexión espacial que tengan ciertos puntos con sus vecinos próximos. En cuanto a la cuarta fase, trata la modelización de la nube de puntos, y en ella se suelen generar 2 productos principales: los modelos digitales del terreno y los modelos de superficie. Finalmente, la última fase se corresponde con la fusión de datos LiDAR con otros datos que puedan ser de interés, como pudieran ser imágenes, fotos térmicas u otro tipo de productos. Para terminar, quisiera mostrar la cantidad de aplicaciones que tiene esta tecnología, sobre todo en su uso aéreo. Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver el análisis de erosiones y modificaciones de las costas. También se pueden generar datos base para realizar simulaciones de desastres naturales como inundaciones, utilidad en aplicaciones y estudios forestales en los que poder realizar incluso inventariado de tipos de árboles, cálculos de biomasa, para generar productos y proyectos de ingeniería civil a gran escala. Y para finalizar, los análisis que están en relación con este curso, que se corresponden con el análisis de potencial energético de ciudades, y más concretamente vinculados con esta tecnología, el potencial solar de tejados, como analizaremos en capítulos posteriores. Aquí os dejo una serie de referencias utilizadas para la elaboración de este capítulo, y deciros que a continuación, en el próximo capítulo, veremos la utilidad de las ortofotografías aéreas. Muchas gracias.